llevar a cabo más bien estrategias que nos permitan responder en forma urgente a situaciones que no conocemos, como en este caso fue la pandemia. Antes habíamos sido o éramos un sistema de salud o unos hospitales reactivos, o sea, reaccionábamos al evento. Ahora queremos ser proactivos en esa situación, tener ya planes y gestión estratégica, diseño del hospital, diseño de la preparación de los médicos para responder a situaciones imprevistas como fue precisamente la pandemia. Ir más allá, ¿no? Y vuelvo a repetir, en esta globalización sabemos que ya una amenaza mundial es la que nos afecta, y eso fue lo que en algún momento nunca creímos aquí en México. O sea, veíamos que ya había cifras grandes, que estaban quebrantados los sistemas de salud europeos, y no nos pusimos, por decirlo coloquialmente, las pilas para saber que también nosotros íbamos a ser golpeados por la pandemia. Entonces, una de las partes importantes es que verlo como área de oportunidad, esa situación de no ser reactivos, sino ser proactivos en todas las situaciones que nosotros tomemos como hospital, como momento de salud. En el plano regional, doctor, el Hospital Andalucía, que está por inaugurarse en Gómez Palacio, viene a cubrir un déficit de atención médica en la región. Y me llama mucho la atención una cosa, y me gustaría que nos platicara un poco de eso, que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad. Cuando vemos, por ejemplo, en el caso de Torreón, que el desarrollo de nuevos centros médicos se está dando más hacia el norte, más lejos del centro. En el caso de Andalucía, aquí en Gómez Palacio, es en el centro, es una opción muy accesible en ese sentido, ¿no? Así es, como le vengo diciendo, nosotros ya venimos teniendo otra situación y otro panorama de los hospitales y de las áreas hospitalarias, sin ofender a nadie, de verdad. Los hospitales grandes, esos corporativos inmensos, pues vienen a quedar a veces ya solos por los costos, por la situación de que están alejados de la ciudad. O sea, son modelos hospitalarios que en algún momento van a quedar de alguna forma más obsoletos, ¿verdad? No queremos competir en tamaño, no queremos competir en situación geográfica, sino competir en el hecho de que somos hospitales de mediano o pequeño flujo, pero que somos altamente efectivos, altamente resolutivos. Andalucía se caracteriza por esa situación, tener la tecnología de punta que otros hospitales no pueden tener o no le pueden ofrecer al paciente, y en una accesibilidad muy rápida, como está en Torreón y como usted bien lo menciona aquí, para poderles dar abasto a esa demanda de salud que tenemos de la población. No sé si contesto un poquito su pregunta. Sí, claro que sí. Y bueno, en ese sentido también el enfoque de este hospital, o sea, teniendo el nivel primario de atención, secundario y terciario, ¿cuál va a ser el enfoque que va a tener este hospital, doctor? Mire, los enfoques muchas veces, más que del hospital, dependen de las áreas geográficas. Se hace un estudio de mercado y se ve obviamente cuál es la demanda mayor que tiene un hospital en cierta región. Hay indicadores de salud que son obviamente indicadores mundiales, ¿no? Como las enfermedades respiratorias, las gastroenteritis, el infarto agudo del miocardio. Son indicadores que son mundialmente conocidos, pero varía mucho por región a veces. Por ejemplo, nosotros nos dimos aquí cuenta en Gómez que hay una demanda muy grande en ginecobstetricia. Y al principio no teníamos muy fuerte esa área, o decir, bueno, vamos a hacerlo como hospital de gine exclusivamente. Obviamente que no es así, pero sí nos dimos cuenta que hay una demanda más grande que en Torreón en ese aspecto. Entonces nos vamos enfocando a áreas que tienen mucha demanda, pero varía regionalmente, como le menciono. Aquí hay muchos municipios aledaños que vienen precisamente a atención ginecobstetra, y entonces nos vamos sobre esas áreas, ¿verdad?, que son de mayor flujo. Sin embargo, como le digo, somos resolutivos para todas las demás especialidades: ortopedia, traumatología, cirugía, pediatría, odontología, con todas las ramas que le corresponden, obviamente cirugía general, y bueno, también nos queremos de alguna forma proyectar para en algún momento ser un hospital procurador de órganos, que es el hecho de que
de que Andalucía tiene un sistema para hacer trasplante en Torreón, que está en proceso su licencia, pero también hacer crecer esta cultura, que es una cultura muy limitada en México todavía. Doctor, se hace énfasis en la calidad y calidez del servicio del Hospital Andalucía. ¿En qué se nota? Mire, la calidad y la calidez son conceptos un poquito, bueno, son diferentes, aunque vayan muy de la mano. Nosotros queremos ofrecer esos dos conceptos para cumplir con situaciones o normativas internacionales, pero sobre todo para que el paciente se sienta a gusto, se sienta atendido. La calidad es que usted llegue aquí al hospital, lo reciban y le den una entrada rápida a su padecimiento y sea atendida pues rápidamente por el especialista. La calidez es que la persona que lo recibe de una forma, como dice la palabra, cálida, con una sonrisa, con un apretón de manos, ahora que se puede, ¿verdad? O con un saludo al menos. Entonces, son conceptos diferentes, pero que van muy de la mano. Entonces, nosotros los queremos juntar, por eso decimos calidad y calidez, que a la vez que usted se ha recibido de una forma muy grata, que se ha recibido con una sonrisa, que también tenga calidez esa entrada. Hay una encuesta que se hizo en Europa acerca de qué prefería la gente, ¿no? Si calidad o calidez, y se hicieron algunos parámetros. Bueno, usted quiere que lo reciban y que tenga un apretón de manos, que tenga una sonrisa, pero que su proceso para entrar a la consulta dure 1 hora, o prefiere que su proceso para entrar a la consulta dure 10 minutos, pero que lo reciba una persona adusta, una persona que no le sonría, que no le salude, y así se hizo la encuesta, ¿no? Por fin se concluye de que juntas, tanto la calidad como la calidez, pues van a ser lo que nos dan el plus. No sé si queda contestado. Muy bien, vamos a la pausa comercial y vamos a regresar en esta conversación. Estamos transmitiendo desde Hospital Andalucía, muy próximo a ser inaugurado aquí en el centro de Gómez Palacio, y la verdad es que son las instalaciones muy lindas, con mucha modernidad. Tienes la impresión cuando entras de higiene. No sé si te bueno, dio incluso huele. Sí, no sé si te dio esta impresión de claro, que como que todo está acomodado, ubicado donde tiene que estar, los espacios son amplios, las paredes son blancas. Hay esta sensación como de sanidad desde que entras. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial y regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la
Coordinador de trasplante, maestro en gestión estratégica de instituciones de salud. Y estamos hablando precisamente en el previo de la inauguración del Hospital Andalucía. Nos venimos acá a Gómez Palacio, estamos ubicados en el centro por la Zaragoza. Es que es tan fácil, de verdad. ¿Entre Victoria y Madero? Sí, es. Sí, entre Victoria y Madero, entonces está facilísimo de llegar. Ahora, doctor, me gustaría preguntarle cuál es el modelo operativo del hospital. ¿Quién va a poder médicamente ofrecer sus servicios del hospital? ¿Ustedes tienen un cuadro médico o es un hospital de internamiento diferido por cualquier médico? ¿Cómo es? Mire, el modelo que tiene Hospital Andalucía es un modelo mixto. ¿Por qué le digo un modelo mixto? Porque tenemos médicos que van a estar de base, que son de medicina general, de urgencias y medicina crítica, que pueden resolver cualquier emergencia, cualquier urgencia que se presente, pero a la vez tenemos un stock grande de médicos especialistas. Nosotros le llamamos especialistas troncales a las primeras 4 especialidades más ocurridas, que son ginecobstetricia, traumatología, pediatría y cirugía general. Pero aparte de esto vamos con especialistas de alta gama, o sea, de alta especialidad, ¿no? ¿Qué se le llama esto, alta especialidad o subespecialidad? Pues que un ortopedista, por ejemplo, se aplique solamente a mano, por decir una cosa, o solamente a hombro, y ese sea su nivel principal, la superespecialización, ¿no? Entonces nosotros nos vamos desde el nivel primario hasta el 3er nivel de atención médica. Y trae aquí unas notas de la doctora Sonia Beatriz Fernández, que es de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y nos marca que el 85% de la población en México es de atención primaria, el 12% de segundo nivel, y solamente el 3% son accesibles a las unidades de 3er nivel de atención. Yo aquí quisiera hacer una pausa muy importante, porque esta es una estadística, pero a veces las estadísticas no nos reflejan 100% la realidad. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que la subespecialidad a veces la busca la persona que tiene un poder económico muy, muy grande, pero no porque el otro no la quiera buscar, sino porque no le es accesible. Claro. Entonces nosotros decimos que es mucho, mucho más diferente esta cifra realmente en México que esta estadística que nos da. Sin embargo, nosotros nos abocamos a los 3 niveles de atención. Okay. Y queremos ser resolutivos en los 3. Ahora, doctor, para ofrecer un servicio de calidad y con calidez, es muy importante la selección del personal. Ya hablaba en estos momentos de que van a tener un personal de planta. Nos gustaría que nos platicara un poco de cómo se hace esa selección y sobre todo cómo se hace también la selección del stock de médicos que pueden dar su servicio aquí en el hospital. Obviamente hay perfiles de puesto que se hacen por el Departamento de Recursos Humanos, se hacen evaluaciones psicométricos y se da una puntuación en el personal que puede estar con nosotros. Aquí me gustaría hacer una pausa y decir que todas las personas que están aquí en Hospital Andalucía están muy impregnadas ahorita con lo que son los procesos de calidad y también con la calidez, porque en Hospital Andalucía de Torreón nos queremos ser miembros del Consejo Nacional de Salubridad, certificándonos como hospital médico. Y bueno, están muy impregnados ahorita en esta acción. Ya llevamos más de un año allá trabajando con eso. Y se les implanta ahora sí que el chip, ¿no?, de cambio, de decir, bueno, el paciente viene aquí, viene doliente, viene con un apuro, entonces nosotros tenemos que tratarlo como prácticamente si fuera nuestro familiar, ¿no?, que es algo bien común, que le decimos, trátalo como si fuera tu mami, trátalo como si fuera tu hijo, trátalo como si fuera tu prima, dale esa atención, ¿verdad? Doctor, me ha llamado mucho la atención la manera en que se ha consolidado Hospital Andalucía en Torreón. En un tiempo muy corto ha tenido como esta virtud de ganar la confianza de la comunidad. Porque creo que en el servicio médico la parte de la confianza es fundamental. Si tú no confías en tu médico ni en la institución hospitalaria a la que vas a acudir, evidentemente la recuperación de tu salud va a ser más difícil. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han logrado este camino de confianza que han venido construyendo? Es obviamente con estrategias, ¿verdad?, de gestión estratégica hospitalaria en las que nosotros nos fundamos y hacer prácticamente cambiarles el chip a todas las personas, que sean cálidas, que tengan aparte un proceso. Los procesos son muy importantes en los hospitales. Decir, bueno, llega a cajas,
primero se le toman sus datos, se le corresponde con humanidad, se le corresponde con calidez y luego se le pasa ya a la atención médica propiamente dicho. Obviamente hay situaciones en que a veces no nos gusta hablar o no nos gusta, por decirlo, ventilar, ¿verdad? Pero igualmente que cualquier hospital tenemos un índice de error. Pero ¿qué hacemos nosotros, a diferencia de los otros hospitales, que cuando cometemos un error, una quasi-falla, un evento centinela, que se le llama en estrategia hospitalaria? ¿Qué es un evento centinela? Bueno, un evento centinela afortunadamente todavía no nos ha pasado, pero es cuando la persona muere por una mala praxis o un mal error. La quasi-falla es cuando la persona tiene una reacción, pero se prevé antes y se evita. Ya. Y el evento adverso es cuando la persona puede tener un daño, pero no es de impacto. Ya. Entonces, ¿Es lo mismo que iatrogenia? ¿Una mala praxis médica? Una mala praxis médica, la iatrogenia es un error médico que no se previó. La mala praxis es un error que no se hizo con maleficencia. Pues tienen sus bemoles, ¿verdad? Claro, y ahí distingos, ¿verdad? Sí, bueno, una cosa es la negligencia y otra cosa es muy diferente. Un error involuntario, ¿verdad? Un error involuntario, una mala praxis, etcétera, o una iatrogenia. Bueno, en este sentido, nosotros lo que hacemos es, nosotros sí ventilamos nuestros errores, o sea, si existe una quasi-falla, por ejemplo, y nos dicen, oiga, ¿sabe qué pasó esto en Andalucía? Y yo inmediatamente, en forma personalizada, voy y atiendo al paciente, le digo, oye, ¿qué pasó? ¿En qué le fallamos? ¿Qué le hicimos? ¿Cómo podemos restituirlo? O sea, tratamos de solucionar nuestros errores. Pero ciertamente que la confianza se gana con base a resultados. Obviamente. ¿No? Porque por más diseño estratégico que ustedes tengan dentro de las instalaciones del hospital, si no hay un buen servicio médico, pues eso se cae, ¿no? Lo primordial es que los médicos restituyan la salud de los enfermos. Sí, definitivamente eso es el fin final que le dicen de alguna forma, pero también tiene mucho que ver cómo trata el médico al paciente, claro. La calidez, no sé, un médico que usted le está diciendo algo y está en el celular o está escribiendo algo, sino que lo vea usted, ¿Qué pasa, que lo atienda, que le brinde esa atención humana, ¿verdad? Y entonces eso es lo que cultivamos mucho en Andalucía, por eso ha sido un crecimiento, yo diría que vertiginoso, ¿verdad? Decía un médico célebre que no hay enfermedades sino enfermos, ¿verdad? Así es. Y así se debe atender. Pero además, en el marco de un evento que implica mucha sensibilidad, claro. O sea, cuando uno está enfermo, todo se trastoca, inclusive tu equilibrio emocional. Entonces, pues sí, los médicos luego tienen que navegar con estas angustias que uno trae consigo y estas dudas, y además esta falta de cultura médica que en general priva en México. No sabemos lo mínimo de la fisiología de nuestro cuerpo. Así es. Yo hace poco que estaba reunido con unos colegas ahí, ¿verdad? Estaba uno de ellos tuvo COVID muy fuerte, lo intubaron y toda la cosa, y dice, oiga, ya no digan por favor, no le va a doler, porque es algo bien común del médico, oiga, no le va a doler, ¿va? No, sí te va a doler, o sea, perdóname, pero te voy a hacer algún abordaje, te voy a hacer esto de una u otra forma. Casi siempre es al contrario, cuando dice no va a doler es que va a doler, ¿verdad? Es que va a doler. Doctor, en ese sentido, un proceso muy importante en la atención a la salud es la información y la comunicación del personal médico y de enfermería con el paciente, porque, bueno, sabemos, hay términos que no son conocidos de todos, que los médicos obviamente lo dominan, el personal de enfermería también. ¿Cómo es esa parte de trabajo para comunicar adecuadamente al paciente y a sus familiares el proceso al que está siendo sometido una persona? Bueno, mire, hay algo muy importante que ahorita a lo mejor en el segundo bloque le tocamos, que es la seguridad del paciente. Pero dentro de la seguridad del paciente hay ocho metas, por así decirlo, que debemos de cumplir según el Consejo de Salubridad General, y una de ellas es la comunicación efectiva. Una cosa es lo que yo le quiero decir y otra cosa es lo que usted me entiende, ¿verdad? Eso obviamente. Entonces, ustedes más que nadie como personajes de la comunicación así lo saben. Y entonces tratamos de que la persona vaya con esa comunicación efectiva. Se les enseña al personal a tener una comunicación efectiva con el paciente. No solamente ustedes también lo saben, no solamente hay un lenguaje verbal,
sino también hay un lenguaje corporal. Y hay un lenguaje social en lo que nosotros debemos distinguir. Tratamos de que el personal tenga una capacitación, sobre todo el que tiene mucho contacto con el paciente, saber cuándo está disgusto, saber cuándo está angustiado y tratarle de dar solución a cada uno de los problemas. Claro, sí, porque luego llegas con el médico y te dice los niveles de creatinina y la hemoglobina y no sé, o sea, sí, para ustedes es un lenguaje común. Para nosotros no. Y entonces esta sensibilidad de poder traducir todo el lenguaje específico de lo que significa la práctica médica para que uno pueda entender, ¿sí? Y para que uno pueda también percibir que hay consideración de parte del médico hacia el paciente en relación a qué tanto entendió su estado de salud y cómo tiene que colaborar el paciente en su recuperación. Así es. Es muy, muy, muy importante. Eso es un tema completamente, la comunicación efectiva, pero sí usted tiene mucha razón, ¿verdad? No podemos hablar a veces con términos técnicos porque prácticamente es otro idioma el que tenemos los médicos y entonces tenemos que tratar de que el paciente nos entienda lo que está pasando. Si me permiten así bien rápido, yo como coordinador de trasplante, yo lo veo mucho todavía en las personas que tienen una muerte cerebral. Y yo llego a hablar con ellas acerca de la donación y me dicen, no, es que, pero sí va a despertar, ¿verdad, doctor? O sea, todavía no le entendí, el neurólogo no les ha comunicado completamente lo que está pasando con su paciente. Claro. Entonces, sí, hay mucha razón que el paciente sepa bien qué está pasando con su salud, qué pronóstico tiene, cómo se va a manejar. Y en esto que menciona, porque además en el caso de los familiares, cuando hay un paciente que a lo mejor no está consciente, hay que tomar decisiones, ¿verdad? Y para tomar decisiones hay que tener la mejor información. Así es. Sí, bueno, pasó mucho con el tema del COVID. Sí, si se intuba, si no se intuba, si dijo que no, si se enfermaba, no sé, con esta cada vez más recurrente opción que tenemos de dejar asentado con el notario qué queremos que hagan de nosotros en caso de que tengamos una enfermedad. Si queremos cuidados que prolonguen nuestra vida o solamente paliativos, etcétera, ¿no? Entonces, sí me parece que es muy importante la promoción de la cultura médica como parte de la formación humana. Creo que seríamos más responsables y daríamos mejores resultados en función de la medicina de hoy, que es la medicina preventiva. Así es. Y en ese aspecto, igual es otro tema absolutamente grande, pero hay gente que ya tiene mucho desconocimiento acerca de estas cuestiones, ¿no? Como la muerte digna, como la prolongación de la vida y todos estos términos médicos que ya existen en México y que llega uno y pues la gente no los conoce todavía, sobre todo acá. Yo llegué de la Ciudad de México, que ya había manejado estos conceptos de alguna forma en tanatología o en cuidados paliativos y que la gente aún aquí no se comprende, ¿verdad? Bueno, estamos hablando con un experto en trasplante renal y vamos a platicar del tema cuando regresemos de la pausa comercial. Hacemos transmisión directamente desde Hospital Andalucía de Gómez Palacio, calidez y calidad en el servicio. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.
Que el tiempo queda siempre corto para hablar de temas médicos. La verdad es que cada vez que tenemos esta experiencia, nos parece que siempre tenemos necesidad de más para poder pues satisfacer como toda esta necesidad de saber a ciencia cierta cómo es el servicio médico y en esta ocasión de manera particular del Hospital Andalucía. Bueno, hay dos temas, la seguridad en el servicio médico y lo que es el trasplante renal. ¿Cuáles los pormenores o el detalle de la seguridad en el servicio médico, doctor? Bueno, es muy importante la seguridad en el servicio médico. Hay aproximadamente en el 8 de septiembre del 2017 se reúne en la Ciudad de México el Consejo Nacional de Salubridad y se da cuenta de que necesitamos una reglamentación porque hay medidas de seguridad que se rompen en los hospitales. Entonces, el Consejo de Salubridad crea este manual, que es el Manual del Consejo Nacional de Salubridad, en la cual nos brinda acciones de seguridad del paciente, que en sí son 8, ¿no? Es la identificación del paciente, lo que mencionábamos ahorita, que es la comunicación efectiva, la seguridad en el proceso de medicación, la reducción de riesgo de infecciones asociadas a la atención a la salud, la reducción de riesgo del daño al paciente por causa de caídas, que también es grande, los registros y análisis de eventos centinelas, eventos adversos y las cuasifallas, que ahorita se las mencioné, y la cultura de seguridad del paciente. Esas 8 metas que establece el Consejo Nacional de Salubridad son las que debemos dar seguimiento a los hospitales de primero, segundo y tercer nivel para preservar la salud de nuestro paciente y que no, por decir una de las más sencillas, la caída, que no, bueno, no es tan sencilla, pero se ve que hay un alto índice de caída de las camillas, ¿no? Por eso el Consejo de Salubridad pone ahí o puntualiza, bueno, se te están cayendo los pacientes y te están poniendo más mal de lo que llegaron, ¿no? Entonces, ¿Cómo garantizan? Este tema me parece que es además, en este momento en Durango, muy importante por el tema de la meningitis aséptica que se ha presentado en instituciones hospitalarias en la capital. Así es. ¿Cómo se garantiza que la práctica médica no vaya a ocasionar inclusive la muerte del paciente? La iatrogenia. Siguiendo estas barreras, nosotros le llamamos barreras de seguridad, el paciente casi está blindado contra una falla médica. Si nosotros la seguimos al pie de la letra, no sé, por mencionarle una a las 5, que es la reducción de riesgo de infecciones asociadas a la atención a la salud, pues nosotros debemos estar muy al pendiente de nuestros hospitales, ¿no? De que estén limpios, de que no tengan una bacteria intrahospitalaria dañina, que no tengan hongos, como lo que sucedió ahorita con la bupropiona que se llevó a cabo, que eran lotes que estaban contaminados por un hongo y causaron enfermedad. Entonces, todas esas barreras de seguridad que nos marca, o acciones esenciales para la seguridad del paciente, así se llaman, que nos marca el Consejo Nacional de Salubridad, nos blindan al paciente de que no vaya a sufrir esos daños. Hay uno, por ejemplo, a mí que me llama la atención, la lista de medicamentos de aspecto parecido, tiene, o nombre parecido, tiene unas letras en inglés que se llaman LASA. No sé, soy malo para el inglés, les pronunciaría mal, pero así se llaman medicamentos LASA. Es decir, un medicamento que se parece tanto en nombre y que a veces se puede aplicar de forma mala, tenemos que tener ese listado de medicamentos, ¿no? Por decir, claro, no puedo aplicar, se parecen mucho, ¿no? Metamizol y metamizol. O sea, son medicamentos muy parecidos, pero causan un efecto muy diferente. Esa barrera de seguridad pues nos hace que no vayamos a aplicar otro medicamento al paciente, ¿no? Estas barreras que menciona son, además de que son por disposición oficial y entiendo hacen supervisión las autoridades de estas barreras, internamente también están constantemente en revisión, en supervisión. Sí, nosotros tenemos una sesión diaria, vespertina, de 4 a 5 de la tarde, en la que se les marcan todas estas puntajes del Consejo Nacional de Salubridad, que son muchísimas. O sea, diariamente están revisando. Sí, eso. Diariamente. ¿Es un protocolo? Inclusive al arrancar el día, ¿hay una lista de requerimientos para poder satisfacer? Hay dos. Se hace una en la mañana, que es una junta de alta dirección, por así llamarle, en las cuales se ven todas las novedades que ocurrieron durante la noche y las que llevan durante el día, y se hace un conteo y se analizan y se les da una solución. Y luego tenemos capacitaciones por la tarde de 4 a 5 en cuanto al manual del Consejo de Salubridad General. De esta manera funcionamos en Andalucía para proteger al paciente y obviamente darle un rating a
hospital. Hablemos de trasplante renal porque si no el tiempo nos va a ganar y esta parte me parece que es fundamental, ¿no? ¿Cuál es la propuesta del Hospital Andalucía en relación a los trasplantes? Mire, antes que nada le voy a mencionar unas cifras que nosotros tenemos. Aproximadamente aquí en México, que está el CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes a nivel nacional, tenemos una lista de espera de 22,000 gentes esperando un órgano. De esas 22,000, 17,000 son personas que esperan un riñón que a veces llega y a veces no llega, ¿verdad? Y la persona desgraciadamente pues muere. Entonces, la cultura de la donación de órganos para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque tratamos de que esta problemática tenga alguna solución, pero yo creo que es más de cultura de donación. Si a una persona le dicen, oye, tú eres donante, no soy, bueno, sí me puse, pero no supe, etcétera, etcétera. Entonces, hay un sistema de registro en el Centro Nacional de Trasplante. Afortunado, desgraciadamente, no sé cómo decirlo, ¿verdad? En México existe la ley que hay un disponente primario, que es la persona que dona, y un disponente secundario, que es el familiar que autoriza. Entonces, cuando la persona sufre un percance, un accidente, y dice, bueno, yo soy donador de órganos, está bien, pero tiene que autorizar tu familiar, ¿sí? Y hay un orden que se llama prelación, en la cual el familiar lleva una línea de autorización. Por ejemplo, si es casado es el cónyuge, si es un hijo son los padres, si es un padre pues son los hijos. En esta se llaman prelaciones ascendentes, descendentes o horizontales, y esta persona es la que a fin de cuentas decide si se cumple la voluntad del paciente, ¿no?, de donar. Para que tengan una idea, nosotros, España es la punta de lanza en el mundo de donación. Tiene una tasa de 20 por cada 100,000 habitantes. Nosotros tenemos una tasa de 1.2 apenas. Bajísimo. O sea, son bajísimas. Muy bajo. Pero estamos hablando de donantes que tienen una muerte cerebral o que tienen una circunstancia de muerte súbita, que son susceptibles sus órganos a ser donados, o estamos hablando de donadores en vida. Mire, hay Porque tres el tipos de riñón, donantes. sí. Hay 3 tipos de donantes. Uno, el donante vivo, que es el que más se hace, pero es que es más incosteable porque le deja a otra paciente, le deja sin riñón. O sea, obviamente... Un órgano par se puede vivir, o sea, conocemos todos a gente que nació con un riñón y que toda su vida vivió. Obviamente se puede vivir, pero sí se le está causando un daño. Sí le está causando un daño. Hay otro tipo de donación, que es la donación más ideal, la que se hace en España, que es la donación en muerte encefálica. ¿Qué quiere decir? Que una persona muere, ya no tiene flujo cerebral, está muerto su cerebro, ya no va a despertar. Entonces esta persona se pueden utilizar todos sus órganos, las córneas, los riñones, el hígado, el corazón, el páncreas, etcétera, incluso la piel y el hueso. Esta es la donación que no causa daño y que en cuestión de impacto económico, social, de salud pública, nos abarata todos los precios y además le da mucha de calidad de vida al paciente. Esta es la donación ideal. Hay otra donación que se llama donación a corazón parado, que es cuando la persona muere completamente, pero desgraciadamente en México no tenemos todavía la infraestructura para tener una respuesta tan inmediata en la que podamos hacer esa donación. Sí, porque luego de cierto tiempo ya los órganos sufren daño, ¿no? Sí, por ejemplo, una persona en parada cardíaca, su riñón va a aguantar 1 hora o menos. Entonces tendríamos que tener una infraestructura de aviones, coordinadores de trasplante. El equipo de coordinación de trasplante es grandísimo, o sea, lo que se esconde detrás del cirujano. Entonces, echar a andar estos programas es un reto tremendo para México en general y obviamente pues para La Laguna. En el caso del Hospital Andalucía en Gómez Palacio, ¿cuál va a ser la propuesta en materia de trasplantes? Nosotros queremos ser un hospital procurador de órganos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podamos captar cuando hay un paciente en muerte encefálica, tener nuestro equipo de donación, nuestro coordinador de donación. En este caso pues sería yo, un equipo, y abordar al paciente, abordar a la familia y pedir si puede ser donador. Esta donación no es exclusivamente para el Hospital Andalucía, o sea, tiene sus bemoles, cómo se lleva a cabo un órgano, la donación de órgano. Hay muchos mitos y por eso la gente luego se asusta, ¿no? En cuanto a esto, pero obviamente
pues está muy, tiene muchos candados, o sea, tiene desde Senatra, que es una lista que ya no se puede brincar nadie, hasta las listas que tenemos en los COETRAS, que son los centros estatales de trasplante, que interviene el Ministerio Público, interviene la familia, etcétera, etcétera. ¿Ustedes tienen que reportar cuando hay la posibilidad de la procuración de un órgano? Obviamente se responde a un sistema nacional, que es el Centro Nacional de Trasplante, el sistema del Centro Nacional de Trasplante, y entonces en medida de que hay una lista, nosotros lo hacemos primero institucionalmente, o sea, decirle, digamos, al IMSS, al ISSSTE, oye, ¿tienes a alguien para un corazón? Y tienes la infraestructura, sobre todo para hacer corazón, ¿no? Uh-huh. Si no, pues ¿para qué, verdad? Y entonces, bueno, pues que sí, se da el aviso en Senatra y se dice, bueno, aquí hay una persona que está en lista de espera de un corazón, etcétera, etcétera. Hay otra que es geográfica, o sea, cuando ya nos dice todo, no, ¿sabes qué? Pues sí quisiera ir al corazón, pero no puedo tener, no lo hago, yo no hago ese trasplante, pero nos dice ya el Nacional de Cardiología en México, oye, yo lo quiero, yo sí lo puedo hacer. Ah, bueno, entonces, en cuestión de área geográfica, ellos lo quieren, ven por ahí en un avión y te lo lleva así. ¿Pero lo quieren ya con pruebas de compatibilidad hechas? Obviamente. Ajá. Se hace una serie de pruebas, no nada más de compatibilidad, se hacen muchísimas pruebas para llevar a cabo un trasplante. Por eso la maquinaria de la coordinación de trasplante es gigantesca, es monumental. A veces se está 1, 2, 3 o 4 días sin dormir para hacer un trasplante. ¿Por qué? Porque lo estás vigilando desde la terapia intensiva al paciente, que esté en muerte encefálica, que esté bien manejado. Pero entonces, doctor, con todo lo que nos está diciendo, todas estas historias del mercado negro de órganos o del robo de personas para sustraerles los órganos y comerciar con ellos, ¿es factible? Es muy difícil, o sea, hay ciertos delitos que sí se dan. Por ejemplo, el turismo de trasplante es un delito que se puede dar. Y, es decir, viene un paciente de Arabia Saudita y le pagó a alguno de sus empleados, una persona rica, y sabes que te pagó 10 millones por tu riñón. Sí, pero como Estados Unidos tiene más leyes, tiene más candados, bueno, vente, vamos a México, a lo mejor ahí lo podemos hacer. Y entonces, ese se llama turismo de trasplante, y hay que prevenirlo y hay que combatirlo. Hay problemas reales más graves que el que nos pinta la novela o el que nos pinta el medio amarillista de que lo agarraron y le sacaron todo, no sé. Hay problemas. Es menos común eso que de lo que se cree, ¿no? Es menos común, uh-huh. Sí. Aunque sí puede existir, obviamente. Pues sí, pero es sumamente complicado. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque hay que tener toda una maquinaria, claro, para llevar a cabo el trasplante, claro. y muchas, como dice aquí la señora Pamanés, pues hay muchos candados, claro, y hay muchos protocolos para seguir, para llevar a cabo un trasplante. Así es. Muy bien. Pues, ¿qué hacemos? ¿Pausa comercial? ¿Sí? ¿O todavía podemos seguir en la conversación? Pues se hace muy interesante esta propuesta, que haya como mucha claridad en lo que tiene que ver con esta intención de ser un hospital procurador de órganos, y qué tan vinculado pudiera estar esta intención y ese propósito con todo lo que tiene que ver con el área de tanatología, con el área de sensibilización hacia la familia, para que realmente pueda darse una donación, por ejemplo. Mire, dentro del equipo de trasplante obviamente siempre se pide un psicólogo y un tanatólogo para que puedan sensibilizar al paciente, pero realmente la cultura de la donación de órganos es algo que deberíamos de llevar desde niños, ¿no? Y es muy difícil porque a veces estar en una cena familiar y decir, oye, voy a ser donador de órganos. Ay, papá, ya no digas eso, estás haciendo eso, aquello, por nuestra cultura mexicana. Claro. ¿No? Según no tenemos miedo a la muerte, y hacemos calacas, y hacemos catrinas, pero cuando se habla o se toca el tema de la muerte, para todos les resulta muy impactante, ¿no? Y van de la mano, ¿no? Porque en España o en Estados Unidos, nosotros en Latinoamérica ocupamos el 5º lugar en trasplante de órganos. Estamos bajísimos. Está arriba de nosotros Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. O sea, nuestra tasa de donación de órganos es bajísima. Entonces nuestras muertes, el impacto que tenemos en las muertes es muy, muy grande.
Claro. Sí, incluso el impacto económico en salud pública es tremendo. Si los políticos vieran, oye, yo me voy a ahorrar millones y millones si hago un trasplante. ¿Por qué? Porque no lo gasto en hemodiálisis, porque la persona puede volver a trabajar y mantiene una familia, etcétera, etcétera. O sea, hay un impacto económico tremendo en Sí, la o sea, salud no pública. es solo salvar la vida de una persona, sino incluso salvar el entorno de esa familia, ¿no? De toda una familia o toda una generación. Ahora, Sí. la necesidad de trasplante renal, lo decíamos en la introducción del espacio, está vinculado con la presencia de diabetes y las complicaciones renales que pudieran estar implícitas. Sí, la tasa de insuficiencia renal crónica y aguda en México son altísimas. Son por cuestiones genéticas, por cuestiones alimenticias, por cuestiones de comorbilidades. Las comorbilidades pues son las enfermedades que le pueden causar una insuficiencia renal, como son la diabetes, como son la hipertensión, etcétera, etcétera. Ajá. Estoy viendo acá este anuncio de que Hospital Andalucía promueve la donación altruista de sangre. Es vida lo que sangra, sí a la sangre segura. Chécate y sé un héroe, Andalucía. Ustedes van a hacer banco de sangre, Claro. Van a tener banco de sangre. Bueno, aquí actualmente no, pero lo tenemos en Torreón actualmente y se promueve como la donación. Es igual, la donación de órganos es donación de órganos y tejidos. La sangre es un tejido, ¿verdad? Y entonces obviamente pues se promueve la donación también. Hay también bajísima tasa de donación de sangre en la laguna, en México en general. Entonces una de las propuestas de Andalucía de invitar a la donación de sangre. Tengo por acá preguntas del auditorio que me gustaría que pudiéramos responderlas, a ver si puedo desplegarlas. Bueno, no puedo. ¿Ustedes las tendrán, las preguntas, los comentarios que están llegando del auditorio para que podamos darle salida y responder de esta manera pues las dudas que van surgiendo de la conversación que estamos sosteniendo la mañana de hoy con el doctor César Ariel Tapia Rodríguez, subdirector médico de Hospital Andalucía? Sí, aquí hay un comentario. Ajá. Mi felicitación muy personal en cuanto a la entrevista con el médico de trasplantes. Lo estoy escuchando con mucha atención. También acá nos dice buenos días, gracias por su servicio informativo a nuestra querida comarca lagunera, bendiciones para todos. Estoy a la orden, nos dice Carlos Guillermo Cuellar, que reaparece como parte de nuestros amigos de Facebook Live. Soy sangre AB negativa, muy rara, por si alguien la necesita. Y bueno, sí, ciertamente que es una sangre que luego es complicado encontrar. Así es. Dice también sería muy bueno que también cada semana hubiera este tipo de entrevistas muy benéficas para el ser humano. Gracias, Juan Antonio Zavala. También preguntan para el doctor de la Clínica Andalucía, ¿hasta qué edad, del Hospital Andalucía, hasta qué edad puede uno ser donador de órganos? Mire, hay una edad, las edades las define cada centro de trasplante, o sea, cada hospital, ya sea procurador o ya sea de trasplante. Nosotros manejamos generalmente de 3 años hasta 75 años, pero varía, cada centro de trasplantes es diferente. Ahora hay ya lo que es la donación ampliada, que antes no la hacíamos, por ejemplo. Antes había mucho situación de que no podían tener piercing, que no podían tener tatuajes. Incluso ahora se hacen con algunas enfermedades las donaciones y se pueden llevar a cabo. Y después se trata la enfermedad. Antes, por ejemplo, con la hepatitis, la hepatitis B, etcétera. Ahora se permite, se hace y se trata al paciente. Se han ido rompiendo tabús, Claro. ¿no? Sí, Claro. tabú, sí, obviamente. Nos preguntan lo siguiente, ¿existe trasplante de páncreas? Tengo 3 pérdidas por cáncer de páncreas. Sí existe el trasplante de páncreas. Bueno, donde yo estaba, que era el Hospital Central Militar antiguamente, allá se hace el trasplante de páncreas en la Ciudad de México. Ajá. Aquí, desafortunadamente, pues todavía no hay esa infraestructura para hacerlo, pero sí se puede llevar a cabo. Ahora, entre más sofisticada la función del órgano, más difícil el trasplante, el corazón, el hígado, el páncreas.
Sí, incluso hay protocolos para trasplante de cada uno de los órganos, no solamente para el trasplante, sino para la preservación del órgano. Y los hospitales deben estar preparados, deben ser hospitales que estén capacitados, tanto en su personal como en su equipo, para llevar a cabo esta preservación del órgano. No nada más es tener al paciente en la terapia intensiva, hay que saber qué medicamentos se usan para que no se dañe el órgano, hay que saber, entre más tiempo transcurra de la diagnóstico de muerte encefálica a la donación, pues más deteriorado va a estar el órgano. Claro. Por eso a veces uno como coordinador de trasplante presiona un poquito a las personas. Dicen que es la pregunta más difícil en el momento más difícil. Claro. Doctor, pues ha sido un gusto poder llegar hasta acá, hasta Hospital Andalucía, a platicar con usted. Gracias. Y darnos cuenta de todo lo que implica el servicio médico y de la intención que tiene entonces Hospital Andalucía de ofrecer este servicio de calidad y calidez. Le agradecemos enormemente. Muchas gracias, doctor. Que nos haya recibido. Toda clase de éxitos para ustedes. Gracias. Bueno, así concluimos esta transmisión especial desde Hospital Andalucía. Vamos a continuar con contextos, no se vayan, seguimos con los temas. Hospital Andalucía, brindando atención médica oportuna y de la mejor calidad, presentó